Bueno, pues vamos a la palabra, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque siempre permaneces dentro de nuestras vidas, Señor, y nos ayudas a vivir nuestra vida, Señor, de manera sana, manera correcta, Señor. Ayúdanos en esta mañana a entender tu mensaje, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros en lo individual y como iglesia, Señor, como familias también. Ayúdanos a entenderlo, a digerirlo, Señor, y a ponerlo por obra en nuestras vidas. Y si ya lo estamos haciendo, pues hay que mejorarlo, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, Señor, que nos des gracia, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, para que todo lo que se hable en esta mañana, Señor, sea provechoso para cada uno, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la serie El Poder del Evangelio y el tema de hoy es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Dos preguntas que en esta mañana quisiera contestar y que abundáramos en ellas es ¿qué es la unidad del Espíritu? ¿Y cómo podemos estar unidos en el Espíritu, todos nosotros? Una de las tareas de la iglesia, una de las tareas de la familia, una de las tareas como personas que nosotros estamos de cierta manera obligados porque ya hemos entendido lo que esto significa. Yo creo que cada uno de nosotros sabe lo que es la unidad del Espíritu, pero sin embargo, qué difícil es estar unidos. Qué difícil es estar de acuerdo, qué difícil es que cada persona pueda estar en común acuerdo, simple y sencillamente en casa. Que solamente son dos, esposo y esposa. Qué difícil es a veces estar en un mismo sentir. Ahora imagínense en la iglesia donde todos son muchas personas a las cuales el Señor les anima a que estén unidos en espíritu. Una tarea no imposible, pero sí es bastante complicado. Porque hay tantas cosas en nuestra mente y hay tantas cosas en nuestra cabeza que son las que nos impiden el que nosotros podamos estar unidos en armonía. Entonces, ¿qué es estar unidos en el Espíritu? En Corintios, en Primera de Corintios encontramos un ejemplo muy ilustrativo para nosotros, para poder contestar esta respuesta. El apóstol Pablo le escribe dos cartas a esta iglesia de Corinto y uno de los primeros asuntos a tratar es precisamente esto, la unidad en el Espíritu, la unidad entre la iglesia, la unidad entre las familias, la unidad entre hermanos. El apóstol Pablo, después de saludarlos y dar gracias a Dios por todos los dones espirituales, si usted lee ahí el comienzo de esta carta, da gracias Pablo, pero también les hace ver a los corintios toda la misericordia que el Señor había depositado sobre de ellos. Había dado dones espirituales a la iglesia en donde ellos habían podido funcionar y comenzar a funcionar como una iglesia fuerte, pero sin embargo, entre ellos había divisiones. Había división entre la iglesia, no se habían podido poner de acuerdo en todas las áreas que necesitaban estar de acuerdo. Estaban divididos en pensamientos, estaban divididos en posturas religiosas, estaban divididos en su manera de pensar. Cada quien defendía su posición. Pero fíjense lo curioso, cada uno estaban alabando al Señor o querían, estaban siendo instruidos en la doctrina de la iglesia, en la doctrina del Señor Jesucristo, pero cada uno tenía su rollo. Cada uno estaba siguiendo sus propias conjeturas, sus propias conclusiones. Cada quien tenía sus favoritos. Entonces, no había unidad por esta razón y había mucho conflicto dentro de la congregación.
Y qué irónico, ¿no? Que estaban siguiendo al mismo Dios, estaban sirviendo al mismo Señor Jesucristo, pero sin embargo había división entre la iglesia, había división entre los hermanos. Y lo trasladamos a la familia, había división entre la familia por estas posturas. Acompáñame ahí, 1 Corintios 1:10. Vamos a leer. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una instrucción puntual. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense el primer asunto que viene Pablo a tratar con la iglesia. Estar unidos en espíritu. Esto es estar unidos en espíritu. En una explicación rápida, esto es la unidad del espíritu entre los hermanos, la unidad del espíritu entre la familia, la unidad del espíritu entre nuestra relación con Dios, hablando una misma cosa, teniendo un mismo parecer, una misma mente junto con el Señor. Esto es la unidad del espíritu. Entonces, ¿por qué hay conflictos entre hermanos? Sencillo, no hay unidad de pensamientos. No coinciden las cosas que tú dices con las que yo coincido y hay conflictos. Porque hay problemas en el hogar, porque cada uno tiene su propio parecer. Cada uno, tanto el hombre como la mujer, lejos de ser equipo, son bandos diferentes, en donde cada uno tiene su propia postura y cada uno defiende su punto y cada uno defiende su interés. Por eso es que hay en muchas ocasiones conflictos dentro del hogar, porque no nos podemos poner de acuerdo. El esposo y la esposa no se ponen de acuerdo, mucho menos con los hijos. Cada quien tiene su propio punto de vista, cada quien tiene su manera de ver las cosas y decimos, es que así es como yo lo veo. Y es que así es como yo lo siento. Y por otro lado, el otro dice, es que no son así las cosas. Es que lo estás sintiendo mal, lo estás interpretando de la manera más errónea que pudiste haber interpretado esta situación que pasó. No sé si le ha pasado, mi hermano. En donde cada uno defiende su punto y tiene su cierto grado de razón. Cada uno tiene su cierto grado de razón. Y es verdad que muchas veces nosotros con nuestras acciones demostramos o hacemos ver cosas que quizás no sentimos en el corazón, pero nuestras acciones lo están diciendo, lo están hablando. ¿Por qué? Porque no podemos ponernos de acuerdo, porque no estamos sintiendo lo mismo, porque no hablamos el mismo idioma. Aquí es donde debe de entrar el balance del Señor Jesucristo, lo que dice el Señor y lo que dice cada uno de nosotros. Y cuando el esposo y la esposa no se pueden poner de acuerdo, tiene que entrar el Señor a poner orden. Cuando la iglesia no se pone de acuerdo, tiene que entrar el Señor a poner orden. Y nos podemos ir así a más grandes. Si el país está en desorden, ¿qué es el que viene a traer orden? El Señor viene a traer orden. Las leyes, los estatutos de perpetuos del Señor Jesucristo vienen a traer orden en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero somos tan especiales nosotros que volvemos a entrar en conflicto cuando el Señor viene, porque cada uno interpreta como quiere interpretar. Somos complicados. El ser humano es complicado. El ser humano no es sumiso, no es humilde. El mismo Señor decía del pueblo, son duros de cerviz, son tercos. Y así somos nosotros, los seres humanos, así somos. Necesitamos entender que no tenemos la razón todo el tiempo. Necesitamos entender que el Señor Jesús tiene sus lineamientos en el cual no nos podemos salir de ahí, si no, no va a haber unidad en ningún ámbito de nuestra vida. Por eso el Señor le dice, Pablo le dice ahí a los corintios, y de cierta manera nos dice a nosotros también,
Se lo voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía. Fíjense, la autoridad, o sea, el gobierno que Él tiene sobre todos nosotros, que debe de ser, dice aquí, que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Que no haya divisiones en casa. Que no haya divisiones con los hijos. Que no haya divisiones en nuestros trabajos. Dice, por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Unidad en el espíritu. Todos pensando lo mismo. Todos sintiendo lo mismo. Estando de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice. Interpretada no como a mí me conviene o como yo la quiero entender, sino interpretada por la misma palabra. Me pongo a estudiar de ciertas cosas que tienen que ver con la palabra. La hermenéutica, que habla precisamente de entender incluso el sentido de la palabra, las oraciones, la lingüística, que habla de todo esto para poder interpretar bien. Y días pasados leía que dice ahí un punto: la palabra nunca se va a contradecir sola, o sea, nunca se va a contradecir entre ella misma. O sea, la palabra nunca se equivoca. Si en un punto habla en una porción de la escritura, más adelante ese punto que está parecido al otro va a coincidir perfectamente bien. Si nosotros entendemos una porción de la escritura y de este otro lado entendemos otra cosa de lo que dice la escritura, entonces la escritura no está mal. Nosotros somos los que estamos interpretando de manera errónea uno de los versículos o los dos versículos. Entonces, si hay una discrepancia en un punto dentro del hogar, dentro de la familia, alguno de los dos está equivocado o los dos están equivocados. Y nos tenemos que meter entonces a estudiar y escudriñar la palabra para poder sacar el punto central, y que entonces pueda haber unidad y pueda haber armonía en el hogar. Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Corintio a que hagan a un lado sus posturas y que precisamente se centren en la figura del Señor Jesucristo. Que se centren en Él, que no se salgan ni para un lado ni para el otro, que no anden divagando, que no anden imaginando cosas que no tienen nada que ver, que no interpreten posturas o posiciones espirituales o posiciones personales de lo que dice la Escritura. El consejo de Pablo es estar unidos al Señor Jesús, y una vez estando unidos al Señor Jesús, estar unidos entre nosotros, unidos en lo que creemos, unidos en lo que pensamos, unidos en lo que percibimos, en todas las áreas, mis hermanos, unidos en la forma en que vemos las cosas. A veces se vuelve tan complicado, a veces se vuelve tan difícil por la dureza del corazón, yo creo, por la dureza de nuestro corazón, porque queremos estar bien en nuestra posición, queremos estar bien en nuestra postura. Somos a veces tan difíciles de bajar la cabeza y decir: sí, tienes razón. Tienes razón, la estoy regando. Con el Señor es más fácil porque pues está allá en el cielo, no lo vemos. Ay, sí, Señor. Sí, cierto. Y luego aparte es Dios. Pero con la persona que tenemos a un lado, qué difícil es a veces decirle: sabes que tienes razón, perdóname. Varias personas pueden estar unidos en un parecer, en un pensamiento y en un mismo propósito. Muchas personas pueden estar unidas así, pero el hecho de que estén unidos en todas estas cosas no quiere decir a veces que el Señor está involucrado en muchas de estas uniones, y ahí tenemos que tener cuidado. Vicente me hacía la observación hace algunos días, decía él, dice: bueno, tenemos que estar unidos, pero hay que fijarnos con quién nos unimos. Dice: no podemos estar unidos con los que no creen lo mismo.
No podemos estar unidos en un mismo pensar con las personas que no aman al Señor, con una persona que está habituada al pecado, con una persona que no quiere saber nada del Señor. Entonces, hay personas que se unen, pero su propósito es totalmente diferente. Y tenemos el ejemplo de la Torre de Babel. Decía ahí que tenían una misma mente, un mismo pensar, un mismo propósito. Querían llegar al Señor y hacer un trono en el cielo, edificando esta torre. Y ahí no tenía nada que ver el Señor, pero estaban unidos. Entonces podemos estar unidos. Acabamos de tener elecciones presidenciales la semana pasada. ¿El domingo fue? ¿Cuándo fue? Martes, sí, cierto. Era mi cumpleaños, eso me olvidó. El martes. Y vimos ahí la unidad entre todo el país, ¿no? Por un lado teníamos a los demócratas, Partido Liberal, todos lo conocen, un partido que va en contra totalmente de lo que la palabra de Dios dice. Por otro lado teníamos el Partido Republicano, que dice que cree en Dios, que sigue a Dios, pero con sus hechos lo niega. Esa es una realidad. Pero están unidos. Vemos esta unidad, pero en muchas ocasiones no interviene el Señor ahí. Hay unidad. Puede haber unidad entre varias personas, entre varias organizaciones. Un ejército está unido y tienen un propósito, una finalidad y un propósito. Un partido, como lo acabamos de ver. Un equipo deportivo, ganaron los Dodgers, por fin. Estaban unidos en su corazón y le echaron todas las ganas y dejaron todo ahí y ganaron. Bueno, qué bien, pero no tiene nada que ver el Señor ahí. Se puede estar unidos, pero ahí no hay una vida espiritual. A lo que estamos llamados tú y yo, y a lo que Pablo nos está exhortando, es estar unidos en el Espíritu con el Señor y a su vez estar unidos con los hermanos. No podemos, lo decíamos la semana pasada, no se puede estar unido al hermano y no estar unido a Dios. Es una consecuencia. Estamos unidos al Señor en el Espíritu y por consecuencia nos podemos relacionar con nuestros hermanos, con el mismo pensar, con las mismas leyes, con los mismos estatutos, con las mismas creencias, festejando lo mismo, sintiendo alegría de lo mismo, condenando lo mismo, reprobando también lo mismo. Unidad en el Espíritu. Y así es como nosotros debemos de crecer y debemos de gobernarnos y debemos de llevar la iglesia y debemos de llevar nuestra casa. Estamos llamados a tratar a cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor como Cristo nos trató a la iglesia, como Cristo nos trató a cada uno de nosotros. Por eso es que les decía al principio, de cierta manera estamos obligados a estar haciendo esto, porque ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos el ejemplo del Señor que nos enseñó cómo estar unidos cómo estar unidos a nosotros y nosotros mismos a la iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Esto es la unidad en el Espíritu, básicamente. Sigue diciendo el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, hay entre vosotros divisiones, hay posturas, hay diferentes puntos de vista en la congregación. Dice, quiero decir que a cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Es irónico, como le decía hace rato, que todos estén escuchando del Señor Jesucristo y que cada uno de ellos tenga sus propias posturas o sus propios favoritos, como lo está diciendo en este punto. Dice el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo tiene diferentes posturas? ¿Acaso Cristo tiene diferentes puntos de vista, diferentes preferencias? ¿Acaso Cristo tiene una manera diferente de pensar en un aspecto y en otro? Por eso dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta lógica, pues no.
No. El único fundamento y el único sustento que debemos de tener nosotros como piedra angular es el Señor Jesucristo. El fundamento, la respuesta lógica a esta pregunta es no. Y el fundamento de nuestra unidad en el Espíritu es el Señor Jesús. Él es el que nos dio todos los medios, es el que nos puso el ejemplo de cómo debemos de estar nosotros unidos. Él es el que murió en la cruz del Calvario, Él es el que propició el camino, es el que dio el camino a la redención. No fue otra cosa, no fuimos nosotros. El que nos redimió fue Él. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Él. Él es el que proporcionó todas las cosas. Leemos en este versículo nuevamente que el fundamento espiritual o el fundamento para la unidad del Espíritu es el Señor Jesús. Es lo que debemos de tener en común. De ahí es el punto de partida. No son nuestras creencias, no son nuestras posturas, no son nuestras preferencias. Es el Señor Jesús. La centralidad es Él. La centralidad es Él. Y el hecho que nosotros estemos reunidos en ocasiones, ¿cómo decirlo? Bueno, sí sabía que muchas veces nosotros los cristianos, aunque estamos dentro de la congregación, no tenemos unidad con el Espíritu de Dios. O no tenemos la unidad entre hermanos. ¿Sí se había dado cuenta de eso? Que a veces nos cuesta tanto trabajo. Podemos estar en la congregación, pero no estar unidos en el Espíritu. Podemos estar enfocados en muchas otras cosas o en muchas actividades, pero no estar unidos en lo que la palabra del Señor dice que debemos de estar unidos. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Este punto que les estoy diciendo. Hace años, cuando éramos líderes de jóvenes, duramos, no sé, como unos 15 años, por ahí, 12, 15 años, siendo líderes de jóvenes. Y en un comienzo nos juntábamos con otras congregaciones que no eran de casa de oración, pero nos juntábamos con otras congregaciones alrededor del área, de diferentes ciudades. Y nos juntábamos con los muchachos para hacer reuniones en donde había alabanza, donde había adoración, en donde había palabra, en donde hacíamos obras y pues muchas actividades que involucraban a los jóvenes. Ahora los que ya no están tan jóvenes estaban ahí participando cuando eran jóvenes. Y estaban ahí, muchos de ellos se han de acordar de todo esto. A nosotros nos tocaba hacer una reunión al mes, en donde pues estaba bien, en donde había tiempo de que nosotros después de esta reunión al mes trabajáramos como iglesia con los muchachos que nosotros teníamos, cada quien con su respectivo grupo. Estaba bien, era un buen comienzo o un buen movimiento para estar trabajando con los muchachos. Los muchachos iban con ánimo y trabajaban con ánimo a los que les tocaba participar. Después de esto se convirtió en lo que comenzó como una vez al mes, se convirtió en estar haciendo reuniones cada rato o varias veces al mes, incluso hasta una vez a la semana en diferentes congregaciones. A lo cual nosotros nos resistimos y no participamos en muchas de ellas. Nosotros seguíamos nuestro ritmo de participar solamente en una ocasión al mes. Y todo este activismo de la congregación se estaba haciendo bajo el título, es para los jóvenes. Es que los jóvenes necesitan actividad, es que los jóvenes necesitan que los saquemos, los jóvenes tienen mucha hambre, los jóvenes tienen mucha energía, necesitamos estar trabajando con ellos. Se oía bien, se oía loable, ¿no? El trabajo que se estaba haciendo con los muchachos. En una ocasión, nosotros seguíamos participando moderadamente en estas reuniones por el activismo, porque necesitábamos trabajar también en casa.
En una ocasión llega uno de los líderes de estas iglesias a darnos invitaciones, a dar los flyers y todas las cosas que para promover el evento que venía, el inmediato, ¿no? Nos lleva muchas cosas y nos dice, estamos bien bendecidos, tenemos mucho trabajo con los muchachos, para la gloria de Dios, estamos muy atareados en todo lo que tenemos que hacer. Dice, andamos de allá para acá. Dice, es más, dice, estamos tan ocupados que ni tiempo hemos tenido de ir a la iglesia. Sí, estaban haciendo actividades con los muchachos. Sí, estaban en un frenesí de ir para allá, para acá, pero ya ni a la iglesia estaban yendo por las actividades de los muchachos. Sí, unidos en un parecer, unidos en una misma cosa, pero estaban perdiendo su unidad con el Señor. Eso es a lo que me refiero. En muchas ocasiones nosotros venimos y llegamos a la iglesia y estamos aquí y nos gozamos y hacemos muchas cosas. Pero ¿qué hay de lo interior, mis hermanos? ¿Qué hay de lo de más adentro? Ahorita aquí estamos y nos vemos y todos guapetones y oliendo bonito. Pero ¿qué hay de lo interior? ¿Qué hay de la profundidad? ¿Qué hay de más allá? ¿Cómo estamos dentro de la casa? ¿Cómo estamos dentro del hogar? A veces pasan días y no nos hablamos entre esposo y esposa. Llegamos a la iglesia y ¿cómo estamos? Podemos ser cristianos, pero no estar unidos entre nosotros, no estar unidos con el Señor. Si nuestro centro no es el Señor, vamos a caer en este tipo de cosas, en este tipo de farsas, en este tipo de mentiras, en aparentar algo que no estamos viviendo. Necesitamos entrar mucho más allá, necesitamos caminar más allá. Si el centro no es el Señor Jesucristo de todas nuestras vidas, todo se va a caer tarde o temprano. Tarde o temprano se va a relucir y va a explotar todas las cosas en las cuales no nos pudimos poner nosotros de acuerdo. Esto puede pasar dentro de la congregación, esto puede pasar dentro del trabajo, pero también pasa dentro de las iglesias. De manera inmediata pasa dentro de las familias. De manera inmediata pasa dentro de nuestras familias. Efesios, vamos a leer nuevamente. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, unidos al mundo. Antes estábamos unidos al mundo. Y nos gozábamos y nos regocijábamos, estábamos para allá, para acá, unidos al mundo. Ya no lo estamos, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú ya no. Nosotros ya no estamos ahí. Nosotros ya tenemos la capacidad de podernos relacionar entre nosotros y unirnos entre nosotros. 3 dice, entre los cuales también vosotros estuvisteis en otro tiempo, en vuestros deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se fija cómo a veces actuamos como cristianos y tenemos todavía estos mismos pensamientos de la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, porque seguimos defendiendo nuestra postura. Y a veces no entramos o no nos sentamos a meditar verdaderamente si lo que estamos sintiendo o lo que estamos percibiendo está correcto. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ya no. Ya no, mi hermano. Tú y yo debemos de dar de avanzar y dar otro paso en nuestro estilo de vida. Antes pues estábamos ahí en cuerpo, alma y espíritu, regocijándonos con la carne, regocijándonos con lo que éramos antes. Pero ahora no, nuestra vida ha cambiado. Ahora tenemos una relación con Dios, ahora tienes una relación con Dios, ahora lo conoces sus leyes, sus estatutos, conoces sus decretos, conoces su forma de pensar, cómo el Señor quiere que vivamos, quiere que viva la familia, sabemos cómo quiere el Señor que viva la iglesia.
Ahora estamos facultados para unirnos en espíritu, en una unidad espiritual. Ahora estamos unidos al Señor por Él, porque Él nos ha facultado en espíritu, alma y cuerpo. Ahora podemos ser diferentes. Efesios 2:4 dice, porque Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, aun estando muertos en pecados, Él nos dio vida. La centralidad, volvemos a ver que es Él. Él dio vida juntamente en Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjese la facultad que nos da el haber renacido, el haber sido hechos nuevas criaturas. Juntamente nos resucitó de nuestra muerte espiritual, de estando en nuestros delitos y pecados, nos resucita y nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha dado la facultad de poder estar unidos. Nos ha dado la facultad y los medios, nos ha entregado todo lo que necesitamos para que la iglesia funcione bien, para que el matrimonio funcione bien, para que la familia funcione bien, para que como individuos funcionemos bien. Nos ha capacitado y nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora que estamos vivos por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos ha capacitado para estar unidos con Él, sino que nos ha capacitado y ahora tenemos el deber, vuelvo a repetir, tenemos el deber, porque estamos facultados, porque sabemos, porque lo conocemos a Él, tenemos el deber de estar unidos entre nosotros. La segunda pregunta que hice al principio, ¿cómo podemos entonces estar unidos con el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos estar unidos nosotros en el Espíritu? Sencillo, paso a paso, mi hermano, avanzando en las cosas inmediatas que tenemos enfrente. No nos preocupemos por mi abuelito tenía un dicho, él pues era pintor, mi papá pintor, yo pintor. Mis hijas no pintan, pero se pintan solas. Cuando uno de los trabajadores tenía una bardota muy grande por pintar, allá en Guadalajara o en México, en muchas construcciones grandes, se usan las bardas perimetrales. Aquí no las tenemos, a veces son fence nada más, pero hay unas ocasiones en que son unas bardas grandísimas y no son de 6 pies, son de 8 pies en muchas ocasiones, y hay que pintarlas por dentro y por fuera, son enormes. Y uno de los trabajadores que lo ponían ahí, tú vas a pintar, aquí entretente, le decían, y veía la barda que a veces se abarcaba toda la calle, está bien grandota. Y mi abuelo le decía, ubícate en lo que estás pintando y olvídate de lo demás. Y aplica ahorita aquí, ubícate en lo que tienes enfrente, mi hermano. Ubícate en las cosas inmediatas que el Señor te está mostrando. Las cosas que tienes que ir solucionando aquí, en el hoy y ahora. Deja que lo demás le llegará su tiempo y se irá acomodando. Muchas de las cosas que están a lo lejos, que decimos tenemos que cambiar aquello, cuando arreglamos lo inmediato, a veces de manera inmediata se arregla lo demás. Porque hemos cambiado el curso de nuestra vida. ¿Cómo vamos a poder estar unidos al Señor en el Espíritu y entre hermanos avanzando, un paso a paso? La semana pasada estábamos hablando acerca de la unidad y decíamos que todo comienza en el Señor. De la misma manera aquí todo comienza en Él. Estando unidos a Él podemos estar unidos entre nosotros. El Señor Jesús nos ha cambiado, nos ha transformado, somos nuevas criaturas. Hemos dado pasos, cada uno de nosotros, y como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Podemos hacer cambios, estamos facultados para hacerlo. Una de las primeras cosas que comienza a cambiar en nosotros es precisamente nuestro carácter. Comenzamos inmediatamente nuestro carácter comienza a transformarse inmediatamente.
porque empezamos a tener dificultades y problemas con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando tomamos una decisión de cambiar, inmediatamente viene, uy, uy, uy. Cuando llegaba yo con música cristiana con mis amigos, se acercaban a la camioneta y me decían, no, 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 quita eso, quita eso, quita eso. Inmediatamente viene um, el rechazo, viene la prueba, viene el enojo de las demás personas. Lo primero que comienza el Señor a cambiar es en nuestro carácter, en nosotros mismos. Al exponernos a la palabra, el Señor comienza a despertar esa conciencia que estaba cauterizada, comienza a tener vida y comienza a tener otra vez sensibilidad. Ahora podemos ver al pecado con claridad y comenzamos a poner obra en lo que estamos viendo, en las primeras cosas. Si te levantas en la mañana y hay muchos obstáculos en tu casa, en tu cuarto, y vas al baño, pero está la silla, está esto, está aquello, están los juguetes, está aquí allá, no piensas en brincar el último obstáculo que tienes, brincas el que tienes inmediato, o lo quitas, o lo limpias, lo levantas. Cuando comenzamos, el Señor comienza a abrir nuestros ojos y comenzamos a ver, vemos lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestras posturas, las cosas que tenemos enfrente, que son las que nos impiden estar unidos. Cuando nosotros entramos en un proceso normal de crecimiento, nuestro carácter comienza a cambiar, nuestro carácter comienza a ser confrontado, nuestro carácter comienza a ser transformado. Es un proceso normal, es un crecimiento normal al cual nosotros debemos de entrar, en el cual nosotros debemos de estar conscientes que vamos a entrar en un proceso en donde necesitamos hacer cambios. Si el carácter de nosotros, después de cristianos, después de estar reunidos aquí, después de tantos años de cristianismo, de relación aquí entre hermanos, si nuestro carácter sigue siendo el mismo, no hemos nacido de nuevo. Si nuestro carácter no tiene cambios notorios, nos hemos convertido en personas religiosas solamente. Y eso es algo que debemos de analizar. Porque en un proceso normal, de manera inmediata, comenzamos a cambiar. No todo. Hay personas que de un momento a otro hacen un cambio radical. Y qué padre, y qué emocionante ha de ser algo así. Que de un día a otro cambien las cosas totalmente. Pero la mayoría de nosotros, o yo hablando por mí mismo, ha sido un cambio progresivo. Poco a poco. A veces pasos más grandes, a veces pasos bien pequeñitos. Que a veces se nota, que casi a veces ni se nota que estoy avanzando en ciertas áreas. Pero tiene que haber cambios notorios. Si no hay cambios, nos hemos convertido en personas religiosas, mis hermanos. Aguas. Tenemos que crecer. Para podernos relacionar entre nosotros de manera espiritual, tenemos que crecer. No es posible que después de tantos años de estar viendo todas las cosas que el Señor ha hecho alrededor de nosotros, en nuestras vidas personales, viendo sus maravillas, viendo lo que Él hizo, transformando, viendo simplemente la creación, nos damos cuenta de sus maravillas, experimentando su amor, experimentando su misericordia, experimentando muchas veces su provisión de manera milagrosa. No es posible que después de todas estas cosas nosotros no nos podamos poner de acuerdo. Necesitamos cambiar, necesitamos avanzar. Fíjese que la mujer samaritana en los pocos momentos que estuvo con el Señor, dio un avance. Después de que el Señor platicó con esta mujer, en Juan 4, viene esta historia, ella quedó tan impactada de las palabras que el Señor estaba hablando con ellas, que inmediatamente produjo algo en ella, inmediatamente hubo una acción, hubo un cambio, hubo un pequeño avance. Fue con los de la ciudad y habló con ellos.
Le dijo, se me parece que este es el Cristo. Un acercamiento del Señor Jesús y lo hizo lo inmediato. Tuvo un poquito de luz y hizo lo inmediato. Atendió lo que tenía que atender. No transformó su vida en ese momento, pero avanzó, caminó hacia adelante. Muchas veces nosotros le damos vueltas al desierto. Estamos en lo mismo. Ella tomó la decisión. En Juan 4:28 dice, entonces la mujer dijo, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Una cosa chiquitita. Entonces dice, salieron de la ciudad y vinieron a él. Un pequeño cambio, un pequeño avance, una pequeña transformación en la vida de esta mujer provocó un cambio en la ciudad. Ahora imagínense si nosotros entráramos completamente de lleno viendo todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra casa? ¿Cómo serían nuestros hijos? ¿Cómo sería nuestra ciudad? Si nosotros verdaderamente entráramos avanzando como deberíamos de avanzar. Esta mujer tuvo un cambio pequeñito si tú quieres, pero avanzó. Dio su paso adelante. Una mujer que no conocemos su nombre, simplemente lo conocemos como la mujer samaritana. Avanzó y siguió avanzando en su proceso. El Señor le dijo a esta mujer, 4 maridos has tenido y uno, o con el que estás, no es tu marido. El Señor habló con ella y le dijo lo que era, pero también le dijo lo que Él quería que fuera, lo que debería de ser, hacia dónde se debería de dirigir. Le dijo, 4 maridos has tenido y el que ahorita está, con el que estás, no es tu marido. Eso es lo que ella era. Pero también le dijo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es a donde se tenía que dirigir. Eso es hacia donde debemos caminar cada uno de nosotros. Entonces, al estar impactada ella, no solamente se quedó con ir a avisar a la ciudad. Dice Juan 4:39 y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días por la palabra de una mujer, por ese pequeño avance de esta mujer. Se quedó el Señor Jesús 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Convicciones fuertes, convicciones eternas, provocadas en esta ciudad, porque aquella mujer solamente dio un pequeño pasito. Trajo unidad. Este pequeño paso de esta mujer trajo unidad en toda la ciudad, en toda la aldea, en los que creyeron, lógicamente, ¿no? Pasos pequeños pero seguros, pasos pequeños pero continuos, pasos pequeños que nos van llevando hacia la madurez espiritual, hacia el punto en donde vamos a poder estar en armonía los unos con los otros. A veces el crecimiento es como cuando plantamos una semilla, mis hermanos. Cuando plantamos esa semilla y la dejamos ahí, la ponemos en una maceta con la intención de que esta semilla crezca y sea un árbol fuerte, un árbol sólido, un árbol lleno de frutos. Tú y yo somos esa semilla, seca, sin vida, inerte, se mueve, ahí está, que tiene que ser plantada y sembrada para que viva. Cuando nosotros plantamos estas semillas, a veces la planta se tarda tanto, se tarda mucho, en muchas ocasiones. Todo depende del ambiente en el que esté. Pero de repente comenzamos a ver algo chiquitito que comienza a salir. Y lo que estaba muerto comienza a vivir. Lo que estaba muerto comienza a surgir, comienza a tener vida.
bajo las condiciones adecuadas, esta semilla debe de germinar. La palabra del Señor, cuando está la palabra del Señor ahí metida, absorbiendo todos aquellos nutrientes. Un creyente que se ha arrepentido de sus pecados, que genuinamente ha muerto a sus deleites, que sigue batallando, pero que genuinamente se va con el Señor a pedir de su socorro, a pedir de su perdón. Esa es precisamente esta semilla que va comenzando a germinar. Y comenzamos a cambiar, porque vamos absorbiendo de lo que el Señor nos da. Lo que antes éramos ya no es, como lo leímos hace unos momentos. El que era mentiroso ya no es mentiroso, deja de mentir porque está absorbiendo de lo que el Señor le está enseñando. El que gritaba ya no grita porque está absorbiendo de lo que el Señor le da, de esa agua viva, esa agua de la palabra. El que quería pelear o el que peleaba ya no pelea porque está absorbiendo de lo que la vida de Dios da. Todas estas pequeñas cosas que comienzan a cambiar son como aquellas pequeñas ramitas que van saliendo hasta que se convierten en un árbol frondoso, hasta que este carácter cambia completamente y nos parecemos al carácter de Dios. Nos comenzamos a parecer a Él en sus atributos, en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de dirigirnos. Comenzamos a unirnos los unos con los otros, creciendo en las condiciones adecuadas, al ritmo normal, los unos con los otros. Debemos de llegar hasta este punto. Tenemos todos los recursos dados por Dios para que todo esto se dé. Déjeme ilustrarle esto otra vez con un ejemplo que vivimos hace muchos años, muchos que crecimos en México. Cuando estábamos pequeños en las escuelas, que es la primaria o la elemental aquí en los Estados Unidos, nos daban a nosotros proyectos y uno de estos proyectos de la materia de ciencias naturales, no sé cuántos se acuerden, era llevar un frasco de vidrio, una semillita, ya sea, lo normal eran semillas de naranja, de frijol o de frijol, de semillas de ese tipo. Eh, el frijol creo que era el más común porque era el que más fácil germinaba. Entonces, llevábamos un algodón, nuestra semilla y nuestro frasco. Esa era la tarea. Llegábamos a la escuela y hacíamos esto, lo poníamos todo junto, el frijol envuelto en el algodón, con un poco de agua metido en el frasco, para crear un ambiente adecuado para que germinara la semilla. Este proyecto lo hacíamos en la escuela y cuando después de varias, lo hacíamos en la escuela, nos lo llevábamos a casa, después regresábamos después de unas semanas y veíamos el resultado. Había unos con unas plantas muy grandes, había otros con las plantas pequeñitas y había otros que ni siquiera la planta había salido. ¿Por qué? Porque las condiciones no fueron las adecuadas, porque no se le puso el empeño adecuado, porque a lo mejor la semilla, pues no sé, ya estaba muy mal, no sé, pero lo normal era que creciera. Preguntándole al maestro precisamente esto, ¿por qué unas crecieron más que otras? Y la respuesta lógica era esa, las condiciones en las cuales creció esta planta no fueron las adecuadas. Por eso es que había diferentes frascos o más bien diferentes medidas en las plantas. Uno puede ser el ambiente de la congregación, un ambiente en donde se predica la palabra, un ambiente en donde hay una sana doctrina, en donde hay unidad en el espíritu. Cuando pues, estamos unidos en la fe, cuando pensamos de la misma manera, crecemos sanamente. Como en invernadero, no nos molesta las inclemencias del tiempo, no entran porque estamos dentro de este invernadero. Todas las políticas que estamos escuchando ahorita que vienen y que van a cambiar radicalmente, no nos afectan porque estamos dentro de nuestro invernadero. Otro muy importante es la casa. ¿Cómo crecemos en casa? Y aquí hay algo importante.
dependiendo quién sea, ¿cómo decirlo? Tiene mayor responsabilidad la persona que conoce más a Dios que el que no lo conoce. Porque ¿quién riega la planta? ¿La planta o el que la siembra? Lógicamente el que siembra aquella planta es el que la va a regar, el que la va a cuidar, el que va a estar, va a estar al pendiente de que nada malo le pase, de que le llegue la cantidad de sol adecuada, la cantidad de agua adecuada, la cantidad de aire adecuada, poniendo en el lugar correcto para que la planta germine y para que se dé. ¿Cómo somos en casa? Somos estos, ¿cómo se les llama los que trabajan la tierra? Ay, se me fue la onda. ¿Cómo? Agricultor, esa era la palabra que buscaba. Somos buenos agricultores, cuidando, removiendo lo que estorba, o vamos y tiramos basura a la planta. ¿Cómo somos como agricultores? Queremos que la planta dé fruto, pero si no la cuidamos no va a dar fruto. Si no le echamos agua no va a dar fruto. Si no la nutrimos no va a dar fruto, se va a secar. Tenemos una mayor responsabilidad, nosotros las personas que decimos que conocemos a Dios, sobre las personas que no lo conocen. En tercer lugar está el lugar en donde trabajamos. Y ahí se convierte complicado porque si no eres tú el dueño, el ambiente, para tú proporcionar el ambiente adecuado, se convierte difícil cuando a veces somos empleados de un lugar y el ambiente es totalmente caótico, en donde debemos de esforzarnos para estar en control de nuestras emociones, en control de nuestras acciones, en control de nuestras palabras, pero sí se puede. Unidad en el espíritu, nosotros con el Señor. A veces nosotros tenemos que crear el ambiente de trabajo adecuado para poder estar en armonía. Pablo, hablando a los filipenses, les hace esta exhortación. Esta exhortación es para los que habían creído, es para los que ya habían conocido del Señor, para los que lo habían escuchado, para los que estaban capacitados para poder dar lo que Él les estaba pidiendo. Filipenses 1:27. Ya vamos a terminar. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio, por la fe del Evangelio. Estaban capacitados. Por eso la instrucción no se la va a decir a unas personas que no lo pueden hacer, se las da a los que habían creído, a los que habían crecido. Por eso se los dice. La Reina Valera antigua dice, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. Que converséis, que te comuniques, que hables como el Señor habla, que nos hablemos como el Señor habla. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros que están firmes, nuevamente firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Filipenses 2:2 dice, el mismo Pablo hablando con ellos, les dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Pero me encanta cómo lo dice, completar mi gozo. Con un amor, con un deleite, con un deseo. La iglesia esté unida, que estemos el mismo sentir que tiene el Señor Jesús hacia nosotros. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo todos, poniéndonos de acuerdo todos. Nueva Traducción Viviente dice, entonces háganme verdaderamente feliz
poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos por un mismo pensamiento y un mismo propósito. Juntos, unánimes. Lo podemos hacer. ¿Usted cree que lo podemos hacer? ¿Usted cree que podemos llegar a la unidad del Espíritu? Yo creo que podemos hacerlo. Si verdaderamente nosotros nos alineamos a lo que la palabra del Señor dice, lo podemos alcanzar, lo podemos hacer. Va a costar trabajo, porque las cosas que tienen que ver con la interacción personal no son sencillas, porque cada uno de nosotros tiene su carácter. Cada uno de nosotros tiene su manera de ser y su forma de pensar. Y el Señor no va a cambiar nuestro carácter o nuestra manera de ser. O sea, nuestro mismo carácter, va a ser transformado. Nuestro mismo carácter va a ser moldeado al carácter del Señor Jesucristo. Y entonces nos vamos a poder poner de acuerdo. Vamos a orar, mis hermanos. Voy a pedir que se ponga de pie. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú quieres que cada uno de nosotros esté unido, Señor, en espíritu, cuerpo y alma, pensando todos una misma cosa, estando todos de acuerdo, estando todos sintiendo lo mismo, Señor, teniendo el mismo amor, unánimes en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones, sintiendo todos lo mismo, caminando todos hacia la misma dirección, en armonía, viendo las necesidades los unos de los otros como propias, Señor. Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades económicas. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a que cada uno de nosotros vaya cambiando lo que tiene enfrente, lo inmediato. Ayúdanos, Señor, a que las cosas sean diferentes en nuestra vida, que las cosas sean diferentes en nuestra vida espiritual, que las cosas sean diferentes en la iglesia, en casa, en mi persona, Señor. Que la unidad en tu espíritu pueda gobernarme, que la unidad contigo, Señor, pueda gobernar mi vida, mis pensamientos y mis acciones, que pueda gobernar mis palabras, Señor. Que de mi boca puedan salir tus dichos, que de mi mente, Señor, siempre habite tu verdad y tu palabra, Señor. Para entonces, Señor, poder unirme con los demás. Transfórmanos, Señor, a tu imagen, transfórmanos a tu semejanza, Señor. Transforma todas las áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan ser atendidas. Todas las áreas, Señor. Estamos cansados de vivir, Señor, bajo nuestro propio yugo, bajo nuestros propios pensamientos. Pero necesitamos de tu yugo, Señor. Necesitamos de tu gobierno. Necesitamos de tu dirección, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, reconociendo, Señor, que hay muchas cosas y muchas áreas en las cuales tenemos que trabajar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a transformar nuestra vida para que el día de mañana, Señor, seamos totalmente diferentes. Otras personas, nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la capacidad que nos das y porque nos enseñas cómo caminar y cómo gobernar nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos,